tantos dormitorios, baños, etc. Entonces tiene la idea de ese edificio, ¿no? Esa construcción, que luego la pasa a un modelo físico. Todos estos modelos abstractos. Y los modelos físicos ya son algo tangible, usted lo puede ver. En primer lugar son icónicos, modelos físicos icónicos. Dayana, ¿de dónde vendrá icónico, la palabra icónico? Todos los días utilizamos, los vemos, en este momento los estamos viendo. ¿De dónde vendrá icónico? No lo escuchamos, Dayana. De la palabra, no la escuchamos. Bueno, Wilder, ¿de dónde vendrá icónico? No sé, no se me viene. Marcelo Israel, ¿de dónde vendrá icónico? Andrés García, icónico, ¿de dónde saldrá? ¿De qué palabra? Puede ser algo propio que representa un icono. De los iconos. Todos los días los utilizamos. Iconos. ¿Cierto? Los iconos de software. Windows. Objetos. El icono del disquete. En Office. ¿Qué hacemos con qué actividad o qué proceso hacemos con el icono del disquete, Jessica? Por ejemplo, ver la información y asignarle también una tarea. Guardar, ¿no es cierto? Grabar. Entonces, esa figura, ese icono representa un proceso, una actividad. Guardar, grabar, lo que se está haciendo en los archivos de cualquier aplicación. Entonces, los modelos icónicos basados en iconos ya son representaciones gráficas, esquemáticas. Usted las puede ver, ya no están solo en su mente, ya son físicos, gráficas, esquemáticas. Entonces, en el ejemplo general de la casa, ¿qué pasará a ser el modelo icónico? ¿Qué pasará a ser la idea? ¿Cómo se reflejará el modelo icónico físico de la casa, Giancarlo? Una estructura que tiene un techo, las paredes, las ventanas, una puerta. Ya, pero ¿en qué se mira, se observa esa estructura? Ya no en la idea. A nivel físico. A nivel físico. Luego de la idea, ¿qué vendrá en la casa? Marcelo Vladimir. Vendría el plano. Los planos. Todo lo que es planos. Entonces, ¿cierto? Para la casa, el plano arquitectónico, estructural, los ingenieros civiles tienen que presentar todo eso. Los arquitectos, ¿no? Para construir una casa, los planos. Hay algunos que hacen prediseño, planos estructurales, planos arquitectónicos, cálculos estructurales, precios unitarios y toda la planificación que veremos también ejemplos el próximo parcial. Entonces, los planos ya son modelos físicos icónicos, todo tipo de planos. Marco López, ejemplo de físico icónico. En otras áreas ya están los planos, gráficos, esquemas. Un organizador de ideas. Un organizador gráfico. Un organizador gráfico. ¿Cierto? De ideas, justamente de ideas. Es un modelo físico icónico. Brian Martínez, otro ejemplo de modelo físico icónico. Un diagrama UML. Usted ya lo ve. ¿Sí? Diagrama UML. ¿Perdón? Un diagrama UML. Ya, los diagramas en general. Diagramas. Entidad de relación, etcétera.
diagramas de flujo, muy útiles en ingeniería. En todo tipo de ingeniería se utilizan. ¿Por qué? Porque los diagramas de flujo, en muchos de los casos, representan, usted puede desarrollar algoritmos y estos van a convertirse en software a la final. Otro ejemplo de modelo icónico físico, Javier Alexander, en cualquier otra área. Podría Están ser los planos, los organizadores, los algoritmos. ¿Qué más? algún tipo de dibujo. Ya, dibujos técnicos. Por ejemplo, en la aeronáutica. Dibujos técnicos. Diego Fernando, otro ejemplo de modelo físico icónico en cualquier área. De pronto podría ser un cartel en la calle, una señal de pare. ¿Cierto? Las señales. O avisos, más bien dicho. Representan una realidad, ¿no? Cristina Alejandra. Otro ejemplo de modelo. Podría ser una maqueta. ¿Perdón? Una maqueta, dije. Luego vienes. Dibujo. La maqueta ya es con estructura. A ver, Jessica. Otro ejemplo. Modelo físico icónico. Por ejemplo, sería diseño gráfico. Diseño gráfico. Todo lo que es diseños, ¿no? Diseños. Lenín Acosta. Un último ejemplo. Las simulaciones. Todavía no, pero están en esa línea. A ver, Giancarlo, un último modelo físico icónico. Puede ser tal vez los planos gráficos de algún artefacto. Productos, diseños de productos. Estarían en diseños. Brian Martínez, otro ejemplo. Todo lo que es gráficos, planos, diseños, diagramas, algoritmos, software. Diagramas de flujo, sobre todo. Dibujos técnicos, aeronáutica, por ejemplo. Señales, avisos, diseños, publicaciones, podríamos poner. Entonces, esos son modelos físicos icónicos. Usted ya los puede ver cómo reflejan una realidad. ¿Alguna pregunta? Luego tenemos los modelos físicos analógicos. Estos modelos analógicos ya funcionan de manera similar como la realidad que representan. Ya funciona. Ya los puede ver, tocar, modificar, probar a mayor o menor escala. Menor escala. Ya son físicos. Vienen ¿de dónde vendrán analógicos? ¿De qué palabra vendrá? Dayana. Analógicos. De icónicos venía de ícono. Analógicos. No le escucho, Dayana. Su micrófono. Wilder.
De análogos. De análogos o de, está bien, Santiago Yambay, análogos o Análisis. Analogía. Son una analogía. Ya funcionan como la realidad que representan. Entonces, a mayor o menor escala, en el caso de la casa, del ejemplo general, ya lo dijeron. Daniel Montero, ¿qué será el modelo físico analógico de la casa? Que ya nació como una idea, está en los planos, ahora ya tiene que ser Una maqueta. una maqueta. Ya funciona, las maquetas ya funcionan como la realidad que representan. Usted en las ferias de ciencias, de civil, o en las ferias de inmobiliarias, de la vivienda, por ejemplo, encuentra maquetas de toda una urbanización, de toda una casa, de un edificio físico, y la puede observar, la distribución, o por ejemplo, destaparle o quitarle la cubierta y ver la distribución interna, cómo está la casa, cómo funciona internamente. Una maqueta es una estructura que funciona ya como la realidad que representa, en este caso, a menor escala. ¿Cierto? Y en ingeniería civil y en muchas ingenierías se utiliza esto, pero también, además de las maquetas, ¿qué utilizan en lugar de las maquetas ahora? Y bueno, y desde siempre, como analogías, como modelos analógicos, Andrés García. En lugar de la maqueta, ¿qué puede usted utilizar como modelo físico analógico de un edificio, de la misma casa? Los planos, aparte de eso. Claro, los planos estaban antes, o en ingenierías en general. Ahora por la pandemia, por la cuestión de emergencia, incluso en clases se han utilizado, en la parte presencial también ustedes, especialmente en los cursos superiores. Pero ahora se están utilizando casi exclusivamente en las ingenierías, sobre todo. Jessica, ¿qué utilizaremos en vez de maquetas? O también. También podría ser los trazos, diseño de trazos. Ya, pero hay un producto o un elemento que usted utiliza para todo esto. Ya los mencionamos. Para la aeronáutica, para la ingeniería. Los prototipos. Los prototipos. Aquí ya encontramos los prototipos. ¿Cierto? Los prototipos, por ejemplo, de software, de sistemas. Antes de desarrollar un sistema ya real, tiene que desarrollar primero el prototipo y ahí hacerle cambios, indicarle al dueño de la empresa o al que le contrató para que haga el sistema, el software. Así va a funcionar. Está generando un prototipo. Entonces, los prototipos también son representaciones a menor escala de una realidad. Hay otro tipo de dispositivos que podrían confundirse incluso con los prototipos en software para mostrar todo lo que es ingeniería. Por ejemplo, en civil tenemos 3, y en la universidad nuestra, la Facultad de Ingeniería Civil, y siempre he tenido 3 especialidades, y cabe el término. Estructuras, ¿qué es esto? Todo lo que es edificios, casas, etcétera. Caminos, todo lo que es carreteras, vías, puentes, túneles, etcétera. E hidráulica, ¿no? Todo lo que es canales, presas, represas, acequias, todo ese tipo de construcciones. Entonces, ellos, además de los planos, de las maquetas, utilizan también otro tipo de software
¿Cómo se llama eso? Y no solo ellos, las ingenierías, la aeronáutica, se utiliza mucho. Ustedes también en su carrera industrial, igual electrónica, igual sistemas. ¿Cómo se llaman? Los modelos físicos analógicos de ingeniería. Marcelo, Vladimir, ya lo dijeron hace un momento. Kevin, Alexis, Steven, ¿cómo se llamarán? Luego de las maquetas, los prototipos, los Simuladores. simuladores, simulación, que incluso como materia, antes en las carreras, ahora también, la simulación era la última materia del área de matemáticas, luego de investigación operativa, en octavo. Entonces, toda la carrera, requisitos, matemáticas, investigación operativa, estadística, investigación operativa, álgebra lineal, investigación operativa, simulación. Entonces, si perdí en cálculo, se igualaba en octavo. Entonces, eso ha ido cambiando. Y, por ejemplo, simulación, investigación operativa, antes estábamos incluso en electrónica. Yo daba en electrónica, industrial en sistemas. Entonces, en electrónica se cambió, cambio de pensos en todas, y ahora simulación se da en una materia específica o especializada, de arriba, de los cursos superiores, igual en industrial. Simulación pasó a darse en simulación de procesos, con software, con simuladores, en la parte de producción industrial, ¿no? Igual en sistemas. Y entiendo que ustedes también tienen ese tipo de materias en los cursos superiores. Simulación, ¿no? Los simuladores, que para toda ingeniería ahora son indispensables. Sus compañeros de los cursos superiores en todas las ingenierías están utilizando, como no hay cómo ingresar a los laboratorios, por ejemplo en mecatrónica, en automatización, en robótica, están utilizando, y en otras materias de software inclusive, están utilizando simuladores. Tuvieron que instalar en los servidores de la universidad, porque la mayoría de estos simuladores ya son software pesados, como se dice comúnmente, ¿no? Mucho volumen. Inclusive las máquinas de algunos estudiantes no soportaban ese tipo de software. Entonces, los simuladores, simulación, muy útil. Modelos físicos analógicos, especialmente para ingeniería. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, se avanza en la complejidad del modelo, en este caso a menor escala, pero también hay modelos físicos analógicos a mayor escala. Ustedes a lo mejor los vieron desde la escuela, el colegio, la universidad. ¿Alguien un ejemplo de modelo físico analógico que funcione como la realidad, pero a mayor escala? Que represente algo pequeño y está diseñado, presentado a mayor escala que el objeto real que representa. ¿Alguien puede darme un ejemplo de modelo físico analógico a mayor escala? En la escuela a lo mejor los vieron. Los Cuando átomos, usted estudia, sí, por favor, el modelo atómico. el modelo Atómico. ya del átomo, la célula, ¿cierto? Cuando se estudia los átomos, las células son microscópicos o mucho más, ¿cierto? Había unas láminas, unos banners, que ahora llaman banner o póster, gigantes, que representan a gran escala, a mayor escala, a este tipo de especificaciones como los átomos, las células, ¿cierto? Los protones, los electrones, física, modelos a gran escala, átomos, células. En medicina, en todo lo que es ciencias de la salud, especialmente en medicina, se utilizan mucho. Ustedes deben haber visto, por eso les decía en la escuela también, además de átomos, células,
en biología, anatomía, ¿cierto? En la escuela, en el colegio habían, o si usted va a una clínica especializada, grandes banners de dibujos o de fotografías o de diseños del aparato auditivo, oídos, ojos, para poder estudiar sus milimétricas, incluso microscópicas partes, se amplían a gran escala, mayor escala. Entonces eso mucho en medicina, en biología, utilizan hasta ahora. Si los han visto, Marcelo Israel, ¿ha visto este tipo de modelos de representaciones? Sí, principalmente el atómico en lo que tiene que ver a química. Ujú. Muy bien. Pues, por ejemplo, en medicina antes, ¿cómo estudiaban anatomía en las escuelas, facultades, carreras de medicina? ¿Cómo estudiaban anatomía, Daniel Montero? Tal vez solo con los gráficos. Con los gráficos. ¿Pero qué más utilizaban, Andrés García, para estudiar la anatomía, los huesos, los músculos, las partes del cuerpo humano? Tal vez basado en Los que estudian paramédicos, ¿cómo estudiaban eso? basado en investigaciones. Investigaciones. Pero algo concreto utilizan Giancarlo. Los libros. ¿Los qué? Los libros o las... Bueno, los las libros. representaciones. Pero algo físico. Javier Alexander. ¿Cómo estudiaban los médicos? ¿Cómo aprendían las partes del cuerpo humano? Con maniquíes y las maquetas. Ya, ahora utilizan eso. Bueno, antes también, pero mucho más ahora. Maquetas. Prácticamente cuerpos humanos representados sintéticamente, incluso electrónicamente, ¿no? Ahora en nuestra facultad, en carrera de medicina y otras ciencias de la salud, esos laboratorios están en el campus Querochaca, en los predios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y si no la conocen, eso está entre los cantones Ceballos y Quero. Ahí están los nuevos laboratorios. Entonces allá van a estudiar nuestros docentes, estudiantes, clases y también proyectos de investigación. Pero antes de tener esas maquetas, esos dispositivos, esos equipos, incluso electrónicos, automatizados, antes que utilizaban, que ahora no es permitido para estudiar medicina, Lenin Acosta. Cuerpos reales de ¿No es personas. cierto? Los cuerpos reales, los cadáveres. Que incluso hay todas unas leyendas urbanas de dónde procedían los cadáveres para los anfiteatros o laboratorios de las carreras de medicina. Se decía que los tomaban de los cementerios, toda una serie de cosas, ¿no? Ahora eso es prohibido, especialmente en nuestro país por cuestiones legales y también porque estos anfiteatros, estos laboratorios, había una de las versiones era que se proveían de cadáveres o de cuerpos humanos de las morgues donde había, mejor dicho, personas muertas que nadie había reclamado, ¿no? Entonces, en la parte judicial encontraron en los laboratorios de las facultades de medicina, de las carreras de medicina, algunas personas desaparecidas, que es un problema nacional y mundial. Tenemos miles de desaparecidos sin identificar o sin encontrar en nuestro país. Entonces ahora es prohibido utilizar cuerpos de animales, inclusive que antes se utilizaba, y también, y mucho más de personas, ¿no? Cadáveres. Entonces por eso ahora de ley utilizan estos simuladores, maquetas, dispositivos físicos, analógicos, para estudiar medicina, anatomía, biología, etc.
¿Está claro todo esto de los modelos físicos? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Inge. Sí, señor. ¿La realidad virtual igual podría entrar en el modelo analógico? Sí, claro que sí. Con mucha más intensidad o propiedad todavía. Son tecnologías que están ingresando y que incluso ustedes a lo mejor, mejor dicho, han de recibir parte de eso. No es muy común todavía en nuestro medio, ¿no? Todo lo que es ingeniería del conocimiento, realidad virtual, inteligencia artificial, redes neuronales, programación lógica, todo eso, ¿no? Ingeniería del conocimiento. Entonces, hace poco, mejor dicho, les hemos demostrado un proyecto de investigación que aplicamos de investigación operativa, y parte de ese proyecto con Ciencias Humanas y de Educación y nuestra facultad también tenía realidad virtual. Entonces planteamos, porque no sé si, no creo que les comenté todavía, en los proyectos de investigación de los docentes egresados pueden participar también estudiantes o hacer su tesis o su proyecto de investigación para graduarse en los proyectos de investigación científica que realizan las facultades. Y solicitamos, buscamos del área de sistemas, especialmente algunos estudiantes que quieran graduarse haciendo un proyecto de realidad virtual, y no los pudimos asignar. Es un área nueva que podría, por ejemplo, para ustedes ser tema de tesis, ¿no? De graduación, de proyecto de investigación. Ya revisaremos también algo al respecto. ¿Alguna otra inquietud? Entonces, esos son los modelos físicos analógicos. Y llegamos a los simbólicos, que son los que más nos interesan a la investigación operativa, ¿no? Pasan a ser verbales. Todos estos anteriores se explican mediante modelos verbales. Entonces, los modelos verbales sirven de base o para explicar, para describir, para explicar sobre todo todos los modelos anteriores. Modelos anteriores. Se valen para explicar los modelos anteriores, para describirlos, para detallarlos, se valen de el lenguaje hablado o utilizamos el lenguaje hablado. ¿Cuál será el lenguaje hablado? ¿Qué será cómo definiremos el lenguaje hablado? Edgar Joel. ¿El lenguaje hablado qué es? ¿O qué son? Kevin Alexis. ¿Qué serán? El lenguaje hablado, ¿qué es? Las palabras, el idioma. Las palabras, ¿no es cierto? El lenguaje hablado, las palabras, y también se utiliza la palabra escrita para explicar todo el resto de modelos. Entonces, cuando usted hace, por ejemplo, un diagrama de flujo, lo convierte usted en algoritmo, en programación. Hay que hacer el diagrama de flujo, estallar el algoritmo matemático, lo que sea, y esto se convierte luego en software. Usted utiliza justamente la palabra escrita o y el lenguaje hablado para explicar ese diagrama de flujo. O de un proceso de producción. Usted hace el proceso de producción de un software o de un prototipo o de un simulador y lo tiene que explicar también. O cuando usted desarrolla un software en general, tiene que hacer los manuales, cuando hace un sistema,
Tiene que desarrollar los manuales, el manual del usuario, el manual del técnico, etc. Entonces, justamente estos modelos verbales se reflejan en libros, manuales, presentaciones, PowerPoint, podcasts, etcétera. Ahora en las redes sociales, los modelos verbales. ¿Está claro, Wilder? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, que sí está claro. Muy buena pregunta. Gracias. Y pasamos a los modelos matemáticos, que son los, repito, los de mayor interés para la investigación operativa de operaciones. Son los más abstractos para nosotros, los de más utilidad. Y a diferencia, concomitantemente con los verbales, con los modelos verbales, porque también utilizan la palabra escrita, se utiliza simbología, terminología, matemática. Los modelos ustedes ya los han utilizado desde la escuela, el colegio, mucho más en la universidad. Ya los han utilizado. Terminología, incluso lo vamos a recordar. Terminología matemática que le permiten a usted representar relaciones funcionales de manera matemática. Entonces, desde este momento ingresamos a la parte matemática, ejercicios, que iremos avanzando en complejidad. El resumen de los modelos mentales, idea mental o representación conceptual de alguna situación objeto, idea, edificio, sistema, software, pueden no estar creados de forma precisa, concreta o visible. Los modelos mentales se les utiliza en la toma de decisiones simples y son el punto de partida de otros modelos que ya lo mencionamos. Los modelos físicos, icónicos y analógicos. Los modelos icónicos, como lo dijeron, fotografías, esquemas, dibujos técnicos de aviones, de edificios, planos, mapas, dibujos de ingeniería, diagramas de flujo, organigramas, iconos de software. Los diagramas de flujo son muy útiles para ingeniería, sistemas de información, algoritmos, procesos. Luego teníamos los modelos analógicos, ya representaciones físicas reales a mayor o menor escala. Funcionan como el objeto o sistema que representa maquetas, modelos de avión a escala, para estudiar su aerodinámica, prototipos, simuladores, etcétera. Acá en la facultad, hace poco, cuando estábamos en la parte presencial, concluyó un proyecto con la Fuerza Aérea. La Tacunga, la Fuerza Aérea, con la gente que está en el aeropuerto de Chachuán, en Ambato. Y la facultad, ¿no? Profesores, estudiantes de la facultad, trabajaron ahí algunos años creando, generando, construyendo los aviones autotripulados. Ahora tenemos los drones, ¿no es cierto? Los drones que cada vez tienen mayores capacidades. En la facultad, con la Fuerza Aérea, hicieron un proyecto de investigación y desarrollaron muy adecuadamente, entiendo que concluyó de manera acertada, crearon algunos de estos aviones no tripulados que utilizaron justamente para investigación aeronáutica y de otros fines entre la facultad de la Fuerza Aérea y la academia en general, ¿no?
de la zona central del país. Entonces son muy útiles estos modelos analógicos que hemos revisado. Las características. Luego tenemos los simbólicos, que son verbales, la palabra escrita, el lenguaje hablado, etcétera. Ciertos libros, manuales, presentaciones, podcasts, etcétera. Y llegamos a los modelos matemáticos. Modelos matemáticos. Que son, decíamos, los más importantes, los más abstractos y complejos de todos. Nuestro mayor interés en esos modelos utilizan notación matemáticas, ¿no? Letras, números, relaciones matemáticas, que ustedes ya han utilizado anteriormente, especialmente relaciones matemáticas para representar las propiedades de un sistema real. La investigación operativa, ya lo hemos dicho, utiliza mucho estos modelos. Se basa exclusivamente casi en los modelos matemáticos. Entonces, decíamos anteriormente, cuando usted hable de modelos en investigación operativa, se entenderá que es un modelo matemático. Es implícito, como cuando usted desarrolla un software o un sistema de información. Repito, los sistemas de información está implícito que son informatizados, computarizados. ¿Alguna pregunta? Entonces, estos modelos matemáticos los vamos a desarrollar ya con ejercicios matemáticos, ¿no? Algunos problemas reales se pueden describir con este tipo de modelos. No todos los modelos son complejos y les decía, vamos a ir avanzando en complejidad desde un modelo esencial, que hasta el momento lo vamos a revisar, hasta modelos de toma de decisiones un poco más avanzados y luego los modelos de investigación de operaciones. Entonces, de forma básica o esencial, vamos a relacionar la discusión general de los modelos con la realidad que representan. Entonces, mediante un ejemplo. Un ejemplo práctico, directo para deducir el primer modelo matemático esencial. Entonces tenemos el enunciado, elaborar un modelo matemático para determinar cuál es el pago que un vendedor recibe por ventas de un artículo determinado si recibe una comisión de $200 por cada venta. Copien el enunciado. Un minuto para copiar el enunciado. Copien, por favor, rápido. Copien para poder desarrollarlo. Rápido. Bien, ¿ya está listo? ¿Ya copiaron, Giancarlo? Sí, ingeniero. Entonces tenemos este ejercicio, elaborar un modelo matemático para determinar cuál es el pago que un vendedor recibe por ventas de un artículo determinado si recibe una comisión de $200 por cada venta. Entonces,
al inicio de las clases les decía, también vamos a hablar mucho de emprendimiento de empresas, porque esta materia con sus modelos se integran también a ese tipo de conocimientos. Y aquí se habla de ventas, ¿no? Que de acuerdo a algunos autores se dice que este tipo de conocimientos, marketing, ventas sobre todo, deberían recibir en todas las carreras. Tenemos que aprender a vender incluso nuestros conocimientos. ¿Qué hacemos los profesores? Vendemos nuestro conocimiento. Entonces, es muy importante también revisar este tipo de casos, hablando de ventas, que en las empresas es una parte importantísima. A veces en nuestro medio no le damos mucha importancia, pero en las empresas debe ser algo importantísimo. ¿Por qué? Porque si usted tiene una empresa de producción y ventas, o una empresa solo de ventas, que compra algo para revenderlo, o produce algo para venderlo, si no vende, no hay ingresos, no hay dólares. Y si no hay dólares, peor utilidades. Entonces las ventas son muy importantes, porque usted puede generar o fabricar el mejor producto del mundo como empresa, pero si no lo logra vender, tiene problemas, ¿cierto? Entonces, en la fuerza de ventas, que le llaman técnicamente, o al grupo, equipo de vendedores de ventas, hay diversas formas de cómo les pagan, depende de la empresa también. Una de las formas es por comisión. Por cada venta que realice, hay un pago. Entonces, un minuto que conecto mi máquina. Perdón. Entonces, les decía, una de las formas de pagar a vendedores es por comisión con ventas. Otras empresas les pagan un sueldo básico, otras hacen algo mixto, sueldo y comisiones. Entonces, este vendedor le pagamos $200 por cada artículo que venda. $200 pueden ser computadores, a lo mejor, no, computadores grandes, vehículos, motocicletas, etcétera, ¿no? Entonces, en muchas empresas, incluso este tipo de funcionarios o empleados son los que más ganan, ¿cierto? Depende también de la cantidad que vendan. Entonces, si le pagan comisión por ventas, puede tener ingresos bastante altos. Entonces, este pequeño enunciado, esta problemática, la vamos a traducir a un modelo matemático. Y vamos a utilizar este enunciado verbal, este modelo verbal, vamos a irlo traduciendo a los modelos que hemos visto. Y tenemos en primer lugar un modelo físico, esquemático, gráfico. Entonces tenemos los datos para describir la relación que existe entre la comisión que recibe el vendedor y el número de ventas que no sabemos. Entonces aquí tenemos algo muy conocido por ustedes y utilizado, la tabla numérica desde la escuela, el colegio. En la parte superior o en el denominador tenemos el número de ventas. ¿Cierto? 0, 1, 2, 3, no se sabe cuántas va a vender. Estamos tratando de generalizar el modelo, el problema. Y los ingresos por comisiones o los dólares en la parte inferior, en el denominador, correspondientes. Entonces, si no vende nada, si vende $0 Si vende un artículo, $200. Si vende 2, 400. Si vende 3, 600 y así sucesivamente. ¿Está claro eso, Diego, Fernando? Sí, ingeniero. Dejarán los celulares. Entonces, tenemos esta relación, ventas e ingresos. Número de ventas
y dólares de ingresos por comisión. ¿Está claro todos? ¿Alguna pregunta? Entonces, una representación esquemática del problema. Vamos avanzando. Y ahora esa tabla física, esquemática, descriptiva, modelo descriptivo del problema, nos va a permitir elaborar un modelo matemático más simbólico. Al desarrollar esa relación funcional que vimos entre el numerador y el denominador, el número de ventas y los ingresos por comisión, ahora la vamos a transformar a matemáticas. Utilizamos para eso X, que representa el número de ventas, cualquiera que sea, no sabemos X. Y Y, la cantidad de ingresos, los dólares por comisiones. X número de ventas, Y dólares por comisiones. ¿Está claro, señor Jiménez? Sí, Inge. Gracias. Entonces, la función matemática entre las ventas y los ingresos por comisiones se expresarían por esta primera ecuación, primer modelo esencial, Y igual a 200 por X. ¿Estaría bien esa ecuación, Marcelo Vladimir? ¿Está de acuerdo? Y igual a 200x. Sí, Inge. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta a todos? Luego tenemos, avanzando, que en esta relación funcional puede visualizarse, o esta relación funcional puede visualizarse como una operación de procesamiento de datos, EPS. Marco López, ¿qué significará EPS? En operaciones de procesamiento de datos. Ustedes lo ven en programación, lo aplican. Brian Martínez, ¿qué será EPS? ¿Qué significará? Proceso y salida. ¿Cierto? Simplemente entrada, proceso y salida. Esa es una operación de procesamiento de datos. Entonces, tomando como punto de partida esto, los diversos valores de X, 01, 02, 0, 1, 2, 3, 4, ventas, número de ventas, serán entradas. Y Y, 0, 200, 400, 600 dólares por comisión, en cambio son salidas o resultados. ¿Está bien eso, Marco López? Sí, Inge. Gracias. Entonces, a entradas o resultados, ustedes han utilizado esto desde la escuela, los denominamos variables. Ya llegamos a lo que es variables. ¿Está claro, señor García? Sí, Inge. Gracias. Entonces, en terminología matemática convencional, ¿cierto? Una variable que ustedes han utilizado es una representación que puede asumir valores numéricos, diversos valores numéricos. ¿Está bien eso, Diego Fernando? Sí, Inge. Y tenemos que a las variables de entrada o independientes son las X, las de salida o dependientes son las Y. Las hemos utilizado desde siempre, incluso se utilizan en investigación, en las tesis, en los proyectos de investigación. El valor numérico de 200, en cambio, se denomina constante, coeficiente sobre todo, parámetro, es algo permanente, que casi no cambia. En este caso, no va a cambiar, dependería de la empresa para que cambie el valor de 200 por comisión. Entonces, la cantidad que se paga por comisión por cada venta la designamos por A, dólares, en lugar de 200 dólares. Y tendríamos una segunda ecuación, Y igual a AX, Y igual a A por X, en donde A es el parámetro del modelo. ¿Está bien eso, señor Montero? Sí, Inge. Gracias. ¿Todos alguna pregunta?
Entonces, para finalizar, el planteamiento de modelos matemáticos de investigación operativa, resulta útil expresar esta relación funcional en términos generales. Vamos a generalizar más estas ecuaciones. Entonces, si decimos que Y es una función no especificada del número de ventas de X, entonces la representación simbólica se expresaría por Y igual a F de X y tendríamos aquí el modelo matemático esencial que soluciona o representa al problema de las comisiones por ventas generalizado. En esta notación no significa que Y sea igual a F multiplicada por X, sino más bien indica que la variable Y tiene un valor numérico, o asumirá un valor numérico determinado por una función o regla de procesamiento de datos F y por el valor numérico de la variable X. Hemos generalizado y tenemos ya el primer modelo matemático de este problema de las comisiones. ¿Alguna pregunta? Entonces iremos avanzando en esto. El día viernes veremos ya modelos de tomas de decisiones, igual matemáticamente. No se olviden de revisar el texto del total de las 7 páginas sobre los modelos para comentar todos el día viernes. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos a concluir por el día de hoy. Muchas gracias. Hasta el viernes.